30 pertsona inguruk parte hartu dute Sanduzelaiko auzo eztabaidagunean. Lehendabiziko ekarpena auzoko zinegotziarena izan da. Aritz Romeok udalak auzoan dituen proiektuen azalpenak eman ditu. Garrantzitsuena, patinodromoko zonaldearen berrurbanizazioa. Lo que se pretende es generar aquí una gran ágora, una gran plaza de ocio y esparcimiento pública, generar un espacio urbano de calidad. Jarraian, auzoko udaltzainak hartu du hitza. Eta aurten egindako lanaren laburpena egin du. Existe una conexión permanente con los vecinos y vecinas del barrio, donde se le da apoyo técnico y colaboración diaria con los mismos, aportando posibles soluciones a todo tipo de problemas. Ese es el trabajo que yo prácticamente intento realizar a diario. Beste aldetik, hiri plan estrategikoa eta Iruñategi errekurtso mapa aurkeztu dute. Porque lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos identificado los retos y desafíos a los que se va a enfrentar la ciudad, queremos vincular esos retos y desafíos con los barrios. Este es el mapa de San Jorge, en el que hay 91 recursos. Por un lado está el mapa, por el otro lado está la leyenda y tenemos los recursos categorizados por tipo de recurso, tipo de actividad y tipo de población a la que van dirigidos. Urbanas kolektiboak auzoan egindako lana aurkeztu du. Eta zinegotziari eman dizkiote bildu dituzten hobekuntzak egiteko proposamena. Vamos a comentar un poco el recorrido del paseo y cuáles son las medidas a mejorar en cada uno de los puntos que identificamos. Bueno, pues entonces en la parada primera pensamos en reducir el tráfico y la velocidad para amabilizar. Resulta además una zona muy ruidosa. Eztabaidagunearen azkeneko zatia, beti bezala, auzokideen ekarpenentzako izan da. ¿Cuándo empezaremos a ver ya que se empieza a hacer cosas? Una propuesta que hubo de un váter de estos autolimpiables, que ya te acuerdas, ¿no? Sí. De eso que hay. Llevamos años con esa bajera ahí pidiendo que se arregle y no se hace falta hacer grandes obras de impermeabilización. Hace falta hacer algunas obras, evidentemente, pero no excesivamente grandes. A todos modos desproporcionada, puesto que creo que para sacar unos menores de edad que están jugando ahí, que me parece perfecto, creo que mandando unas patrullas de gente de paisano puedes entrar ahí, identificar al personal y meterle un puro a ese sitio si está manejando menores en las apuestas. Y no hay un recoveco de todo el paseo que no esté meao y cagao por los perros. Eso tenéis que hacerlo ya, porque en otros sitios ya se está haciendo. Entonces la única zona deportiva que existe es esa. Y resulta que se quita mucha parte de zona deportiva y se convierte en zona verde. Cuando zona verde es lo que sí tenemos y mucho más en la orilla del río. Cuando se presentó el proyecto del instituto, yo recuerdo que se comprometió a que la zona deportiva iba a ser una zona de utilización del barrio.